Anteriormente habíamos hablado, amado hermano, acerca de lo que es un anciano, una anciana, un pastor. Dice la palabra del Señor, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Amén. Amén. Los que tienen el deseo de predicar, amado hermano, dice que buena obra desean. ¿Cuántos tienen deseo de predicar? Ahí sí, amado, nadie. Porque le es más fácil a un evangelista, a un profeta, a un maestro, a un apóstol, que lidiar, amado, que ser un pastor. Así es. Amén. Pero nadie, el que anhela obispado, buena obra deseo. Porque ¿qué chiste tendría predicar por predicar sin tener una responsabilidad? Que el día que yo quiera irme, agarro mis cosas y me voy. Es fácil, ¿verdad? Y nadie quiere un compromiso con Dios. Nadie quiere un compromiso con Dios. Pero la Biblia dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Y hay un requisito. Usted sabe, amado hermano, no sé qué clase de enseñanza, de doctrina a usted le hayan dado desde el día en que usted se convirtió al Evangelio. Pero ciertamente para el obispo, para el pastor, para el ministro, específicamente a los diáconos, hay un requisito, amado hermano. Y muchas veces, amado, ese requisito muy pocos lo han cumplido. Pero por la gracia de Dios, amado, le están sirviendo al Señor. Amén. Pero hay un requisito para servirle al Señor. Amén. Y, por ejemplo, al que quiere ser obispo, tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Cuántos califican? No, ya no califico. Algunos, bueno, algunos. Pero a los que medio se les da una enseñanza, y con tal de que haya gente y que haya pueblo en la iglesia, no importa cómo venga, así sirven. Porque así les han enseñado. Pero la palabra dice, amado hermano, tiene que ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y a veces esas cualidades, aún los pastores, no las cumplimos o no se cumplen. Amén. Porque perfecto solamente es Dios. Amén. Pero si hay un requisito a seguir. Amén. Hablábamos la vez pasada que las ancianas, ¿qué es lo que tenían que hacer las ancianas, hermanas, las que estuvieron aquí? Una por una, tranquila. Enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos y respetar. Las ancianas de una iglesia no precisamente tiene que ser una anciana, tiene que ser una mujer madura en el evangelio. La mujer tiene que enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos, a respetar a sus maridos. Amén. Y amar a sus hijos. Amén. ¿Está conmigo? Y Pablo describió lo siguiente también. Pablo describió en un dado momento de que, referente a las mujeres jóvenes que quedan viudas. Mire cómo son las cosas. Si hay mujeres que son viudas ya de 30, 40, 50 años y todavía están volando el ojo para ver dónde. No es malo casarse. Pero si hay mujeres todavía. Y usted pues dirá, ese es el que me está robando el sueño. Esa es la que me está robando el sueño. Y a las mujeres viudas, amado hermano, porque de eso se trata el evangelio. Dice amado hermano, el requisito de ser un diácono era un privilegio. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que cuando los discípulos empezaron a predicar la palabra del Señor, la gente, el pueblo se empezó a quejar, porque las viudas estaban siendo desatendidas. Había preferencia dentro del pueblo del Señor, el cual no tenía que haber preferencia. Pero dice la palabra del Señor que las mujeres judías, que eran viudas, que había nativas de ese lugar, se les daba mejor atención que las otras viudas que venían, por ejemplo, mujeres tipo griegas, se convierten en el evangelio, estaban siendo desatendidas. Y hubo un problema dentro de la congregación. Es por eso que se menciona, se estructura una base y se le llama
diáconos en una congregación. Pero para ser un diácono, amado hermano, aprendamos algo en esta noche. Un diácono, al igual que el ministro, tiene que ser marido de una sola mujer. Amén. Tiene que ser honesto. Ahora, usted tiene, hermano diácono, usted que es servidor, usted tiene que limitar conversaciones en dados momentos para que usted no caiga para que su palabra no sea desacreditada. Por eso tenga en cuenta lo que la palabra enseña. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Mira, amado hermano, la honestidad. Usted tiene que ser honesto, tiene que ser cabal. Amén. Pero los diáconos en cierto momento, amado hermano, ¿cuál es la función de un diácono en la congregación? Estar parado en la puerta. ¿Usted cree que esa es la voluntad de Dios? Que un diácono esté parado a la puerta. Bíblicamente no es así. ¿Usted cree que un diácono solamente está para dar bienvenida? No, un diácono, esa no es la función de un diácono dentro de una congregación. En breve la vamos a ver. Pero se nos ha enseñado, y es ahí donde, amado, se va desgradando la iglesia del Señor, porque empiezan a poner jerarquías dentro de las congregaciones. En un comité, en una congregación, cuando el pastor está decayendo, ¿quién es el que toma las riendas o el control de sentar o poner en disciplina a ese pastor? ¿Quién es el que toma la autoridad? ¿A quién se le da la autoridad? En muchas congregaciones a los diáconos. Pero no tiene que ser así. Por eso están los ancianos. Ciertamente los diáconos son, amado, la palabra dice que porque el que ejerce bien el diaconado gana para sí un grado honroso. Pero vemos en las congregaciones hoy en día que hay jerarquías, que hay autoridades, que reúnen a todos los diáconos para poner una disciplina. Pero el diácono, amado hermano, vamos a ver cuál es la función del diácono. Por eso el diácono, amado hermano, tiene que ser marido de una sola mujer. Y aquí el diácono tiene que cuidarse. Los dos que hay aquí, hermano Jonathan, hermano Dilberto. ¿Y por qué a nosotros? Porque ustedes son los diáconos de aquí. ¿Y las hermanas dónde quedan? Para allá vamos a ir más al ratito. Los diáconos tienen que poner una distancia. Usted tiene que ser ejemplo. Hermano, hermano diácono, usted no puede hablar con ninguna mujer. Es decir, cosas personales de la hermana. Atento. Cuando una mujer automáticamente le pega una llamada y quiera contarle parte de su vida, automáticamente diga, hermana, me gustaría darle un consejo. Haga una reunión y el diácono tome a su esposa. Y obviamente puede escuchar el hermano a la hermana, pero con su esposa al lado. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque, amado, hay un reglamento dentro de la palabra. Hay una forma de trabajar dentro y fuera de la obra del Señor. Es decir, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Tiene que haber, amado hermano, un comportamiento íntegro delante de Dios. Amén. Igual las hermanas. Igual las hermanas. Tienen que ser un buen ejemplo. Amén. ¿Por qué? Porque va a haber, dado un momento, ha pasado casos, amado hermano, y lo que Dios trata de evitar es que pasen cosas que no tienen que pasar. ¿Sabe por qué? Porque si usted no escucha a la hermana, o el pastor no escucha a la hermana, ¿saben lo que va a causar? Va a causar un pensamiento en la hermana, decir, aquí no tienen amor, aquí no me quieren, aquí no quieren escucharme. No, para eso hay una iglesia, hay un ministro, y están los diáconos. Amén. Que son, amado hermano, que vamos a ver en breve, los que se encargan, amado hermano, no solamente de atender a las mesas, pero tienen la capacidad de parte de Dios de dar un consejo. Pero ya lo dije, con su esposa. Amén. Amén.
con su esposa. Dice que más adelante, que guarden que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Aquí está, mira, amado hermano, que nada, hermano diácono, que nada le redarguya. Porque ¿qué pasa, hermano, si una hermana se le acerca, hermano? Yo, un ejemplo, bueno, mejor no menciono nombres, me lo pongo yo. ¿Qué tal si una hermana quiere un consejo? Y me conmueve tanto su conversación. Y yo le digo, hermana, ¿por qué no nos reunimos en tal cafetería para platicar? Porque realmente me conmueve su historia. Y hay muchos diáconos que hacen eso. Sin que la mujer se dé cuenta. ¿Usted cómo cree que va funcionando, que va a caminar desde ahí la cosa? Desde que el hombre se independiza de la mujer para dar una consejería, créame que va por mal camino. Va por mal camino. Amén. Así sea su sobrina. Así sea su prima. Así sea su cuñada. Hermanos, usted tiene que pegarse la palabra, dar un buen testimonio. Entonces, no importa si es su familia, usted tiene a su esposa, lleva a su esposa con usted. Si la hermana, la prima, la sobrina está de acuerdo, o la cuñada está de acuerdo, consciente que se dé una conversación, dé un paso adelante, de lo contrario, manténgase ahí. Porque al rato salen las críticas. ¿Y para qué quiere usted? Por eso que hay un reglamento en la palabra del Señor. Usted tiene que tener buena conciencia. Amén. Usted dirá, hermano, mejor ni hubiera venido, pero hubiera quedado en mi casa. No, pero esta es una enseñanza, amado hermano. Así es. Por eso, hermano, y vamos a ver que, ¿por qué es que las hermanas son involucradas dentro de una congregación? Desde que se estableció un llamamiento a los diáconos, no malinterpreten las hermanas que sirven aquí, pero no es bíblico. Dentro del llamamiento, todos somos llamados a servir. Pero no existe, amado hermano, un llamado dentro de la congregación a que una mujer sea una diaconisa. No existe en la Biblia. Dice la palabra que cuando vamos a leerlo textualmente, mire, lo vamos a leer. Vamos a ir al libro de los Hechos. Vamos a partir de este verso, Hechos capítulo 6, está más atrás. Vamos a ser breves. Hechos capítulo 6, usted puede buscarlo. Es como, por ejemplo, las hermanas, yo lo decía la vez pasada, que no sé de dónde sacaron besarse la mejilla, para saber quién se los enseñó. Así es. No sé quién se los enseñó, dónde lo aprendieron, si está dentro de la Biblia, pero a veces la gente hace cosas por hacer, porque las hace sin saber. Pero es una costumbre. Hermana, que Dios le bendiga. ¿Y qué tal si le pierdo la mujer? Beso y abrazo y olvídese, un desorden. Al igual aquí. Tiene el libro de Hechos. Hechos capítulo 6. Por eso, amado, te saludo, hermana, que Dios le bendiga. Cristo le ama. Hermana, Dios le bendiga. Es el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo. Pero aquí, atento, algo más, antes de que se me pase, así pasa. Atento. Dice, hay ciertas alabanzas que cantamos nosotros. Hay una alabanza que dice, no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Algo así dice. Pero, obviamente, cuando usted hace ese revoluto dentro de la congregación, usted va a llevar a la gente a pararse y darle la mano. Y muchas veces a través de eso, amado hermano, usted no sabe con qué pensamientos viene. Bueno, no aquí, en congregaciones. Usted no sabe con qué pensamiento van los jóvenes. Pero en su mayoría van a, como dicen en el mundo, a ligar hermanas. Por eso hay que hacer, aquí hay algo más. Un saludo es muy comprometedor. Amén. Hay saludos que usted saluda, mire. No malinterprete las cosas, pero hay saludos que se dan.
¿Notó eso? Hay saludos que se dan de esta manera. Hermana, Dios la bendiga. Ve lo que, si es que eso pasa en un simple saludo, que no será en un beso. Por eso hay que ser atentos a la palabra. Mejor su saludo, amado hermano, sea hermano, Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga. Con gozo y alegría. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 6 y verso 1. Ahí ya lo perdí. Bueno, por aquí ha de estar. Miren lo que dice aquí. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud, o sea, toda la congregación, y eligieron a Esteban. Bueno, usted lo puede leer, pero dice en el verso 6: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les pusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También, bueno, hasta ahí le vamos a dejar. Pero aquí, amado hermano, en el verso 5, podemos ver, amado hermano, una elección, de lo cual se eligen varones para servir a las mesas. De ahí viene la palabra diácono. De ahí se empiezan a formar las congregaciones, con el pastor, los ancianos y los diáconos. Amén. Entonces, pero en esta elección vemos que se estructura de esta manera. No hay ninguna hermana involucrada. Amén. No hay ninguna hermana involucrada. Diácono, todos somos servidores. Diácono quiere decir servidor. Diácono quiere decir un servidor. Pero hay funciones específicas dentro de una congregación, amado, que ha sido delegada específicamente al varón. Especialmente al varón. Ahora usted dirá: hermano, ¿están desacreditando a las hermanas? No. Por eso la Biblia dice que tanto el esposo, por eso que lindo, amado hermano, que el esposo trabaje junto con su esposa dentro de la congregación. Amén. Que los dos trabajen juntos. Porque en cualquier consejería, amado hermano, porque recuerda que el pueblo, los diáconos son los que van a atender las necesidades que están dentro del pueblo. ¿Cuál fue el deber de poner diáconos dentro de la iglesia? Atender a las mesas, servidores, atender a las viudas. Pero imagínense, amado hermano, atender a viudas. Pablo decía a Timoteo: a las viudas jóvenes no me las admitas, que ya sé por dónde rumbo van. Pablo sí lo dijo. Sino a las mujeres ancianas que han quedado viudas. Pablo decía: a estas pon la mirada, a estas atiende, a estas ayuda. Entonces, hermanos diáconos, amado hermano, no han sido llamados a estar solamente en una puerta y a tener una jerarquía dentro de una congregación. Los diáconos han sido llamados, amado hermano, para ayudar al ministro de la congregación, y a ayudar, amado, lo que está dentro de la congregación, al pueblo, servirle al pueblo. Ahora, un diácono no solamente está para pasar la vacuum. Esto lo podemos hacer cualquiera de nosotros. ¿Cuántas veces usted se ha tomado ese tiempo de decir: bueno, está sucio, va a agarrar la vaca y pasarla? ¿Cuándo? La que no hay. Pero somos servidores. Pero ¿dónde está el servicio? Ahora, un diácono no solamente tiene que estar lavando los baños. Desde que usted llega a la congregación, ¿cuántas veces ha lavado los baños? Por usted mismo. Decir: bueno, pues hoy, hermana, permítame hacer el aseo del baño. ¿Cuándo lo ha hecho? Ahora, no solamente ha sido llamado a eso, pero como servidores todos podemos colaborar. Amén. Sin desatender lo que está dentro de la congregación. Amén. Entonces, amado hermano, la palabra nos enseña de que
El requisito tenía que ser hombres de buen testimonio. Amén. Que fueran un buen testimonio. Y que fueran llenos del Espíritu Santo. Amén. Por eso Pablo enseña, amado hermano, le dice a Timoteo, los diáconos a sí mismos tienen que ser hombres cabales, igual esposos de una sola mujer, que gobiernen sus hijos, sus casas. Amén. No es fácil con los jóvenes, no es fácil, pero uno tiene que esforzarse, amado hermano. Uno tiene que echarle ganas con los hijos. Amén. Es un gran trabajo. Pero entonces, amado hermano, aquí vemos de que la palabra enseña que desde entonces se empiezan a buscar servidores. Amén. El propósito, amado, era no desatender la predicación. ¿Y la qué? Servicio. La oración. Ellos dijeron, hermanos, no es justo que nosotros nos pongamos a atender al pueblo, dándoles de comer, repartiendo las ofrendas, atendiendo las mesas de las viudas. No es posible que nosotros estemos predicando la palabra y a la misma vez estemos sirviéndole a las mesas. Ellos por eso escogieron a los varones, a 7 varones, que se encargaran, amado, de cuidar del pueblo. Y es lo que hace un diácono dentro de la congregación. Vigilar. Estar atento de las necesidades que haya dentro de la congregación. Amén. Entonces, amado hermano, es lo que Pablo enseña a Timoteo. Y hay un versículo más, mire. Los diáconos, cuando Pablo mira esta estructura, Pablo le da un valor. Los diáconos no son cualquier persona, amado hermano. Por eso es bien importante que las esposas se apeguen a su esposo. Hermana, si usted anda un poco distraída, no sé, apéguese al esposo. Apéguese al esposo. Si usted se acerca a su esposo, usted va a tener conocimiento de todo lo que pasa a su alrededor dentro de la congregación. Pero si usted se aparta, usted se aísla, y usted no quiere escuchar cuando el varón le quiera compartir algo y usted no lo quiere escuchar, pues créame que usted está causando una división, tanto el hombre como la mujer. Amén. Por eso mire lo que Pablo, lo que dice Filipenses 1.1 rápidamente. Filipenses 1.1 está más, vamos a buscarlo, si usted puede buscarlo, quiere buscarlo, vamos a hacer Filipenses capítulo 1 y verso 1. Búsquelo como si tuviera ganas de escudriñar la Biblia esta noche. Gloria a Dios. Para que lo encuentre, se le puede dar lectura. Amén, dice la palabra del Señor, como está escrito. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Amén. Gloria a Dios. Mira, amado hermano, Pablo mira una estructura dentro ya de la congregación. Y recuerda, amado hermano, que los diáconos no solamente son unos servidores de mesas. Dios les da una posición dentro de la congregación. Y Pablo, como apóstol, predicador a los gentiles, amado, pone una honra a los servidores, específicamente a los diáconos de la congregación. Y cuando Pablo le escribe, amado, a esta carta, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos, o sea, a la congregación, se está refiriendo a la congregación, a los obispos y a los diáconos. Mira, amado hermano, cómo Dios le da una importancia a cada servidor. Su servicio, amado hermano, no es en vano. Por eso, atento, ya le dije al principio, cuando una mujer quiera pedirle un consejo, usted tiene que ser sabio. No importa con quién sea. Tampoco usted puede irse con una mujer, aunque sea su familia, sea quien sea, al menos que sea su hija, agarrarle en el carro y partir con ella. No sé, porque se mira mal. No está bien, amado hermano, que se haga eso. Amén. ¿Y qué más dice la palabra del Señor, amado hermano? Se le da una honra al ministro. Por el ministro tiene que estar atento a la palabra del Señor. Amén. Porque la gente lo está mirando, hermano. La gente lo está mirando a usted como diácono. Yo miro el interés de nuestro hermano Jonathan, hermano Gilberto, que siempre están prestos, amado hermano, atentos a dar lo mejor de sí en un servicio.
Amén. Y así todos nosotros, cuando venimos aquí, venimos a cantarle a Dios, a darle un servicio lo mejor que podemos. Amén. La pregunta es, ¿de dónde se empiezan a involucrar las diaconisas? Mire, porque, amado, aunque usted no me lo crea, hay como preferencias en las congregaciones grandes, donde una es la cabeza, básicamente viene siendo la mamá de todas aquellas que la siguen. Así es. Y a esa mujer casi se le venera a la gente, y casi le va a pedir perdón, disculpas, deme permiso. No, amado hermano, no. Eso no es así. Querer tener a una mujer en posición más alta que ella, no. Hay liderazgos, sí, hay liderazgos, pero no jerarquías. Amén. Ni el pastor es más que un diácono, ni el diácono es más que un pastor, ni los ministros de alabanza son más que otros, ni o viceversa. Todos somos iguales delante de Dios, todos somos servidores. Pero ¿qué pasará, amado hermano? Atento. Si esta congregación crece en número y empezamos como el pueblo de Israel, queremos un rey que nos gobierne, y la gente empieza a ponerse, no, yo creo que la hermana trae para ser diaconisa, que sea la cabeza de nosotros. Yo me pongo a la disposición de ella, que ella me mande. No, amado hermano, no hay jerarquías dentro de la congregación. Lo que sí tiene que haber es una buena comunicación. Hermana, ¿sabe qué? Mire, hoy yo no me siento bien, usted puede recoger la ofrenda. Amén. Tiene que ser una buena comunicación. Pero ¿dónde entran? ¿Dónde es que se empiezan a involucrar a las diaconisas? ¿Dónde? Hay un versículo que la palabra dice, llama a una mujer diaconisa, pero en cuanto a su servicio, porque era una mujer hospedadora, una mujer que atendió a Pablo, que hospedaba al pueblo de Dios en su casa. Pero en sí, amado, no vemos que la mujer se ha llamado a ser una diaconisa. En parte está bien, ¿saben por qué? Porque con las cosas que pasan en las congregaciones, es mejor que sea una hermana que atienda. Por eso tiene que ser la esposa del diácono, que le ayude a ese varón a atender las necesidades dentro de la congregación. Amén. Tiene que, especialmente, por eso hay un requisito dentro de la palabra del Señor. Romanos capítulo 6 y verso 1, vamos a darle lectura rápidamente, el tiempo avanza. Después hay unos buenos platanitos fritos con frijolitos, unos buenos tamalitos, un buen café, hermano. Wow. Va a estar bien. Pero ahorita vamos al libro de Romanos capítulo 16. Un versículo más y ya. Romanos 16, capítulo 16 y verso 1 y 2 vamos a leer. Miren lo que dice. Dice, os recomiendo, es Pablo a los romanos, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Porque 16:2 dice que la recibáis en el Señor porque es digno de los santos, Romanos capítulo 16, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Amén. Entonces vemos, amado hermano, que aquí se menciona la palabra diaconisa, pero el contexto de lo que podemos aprender es de que era una mujer, amado hermano, que atendía al pueblo de Dios. Por ejemplo, haga de cuenta que Dios levanta una mujer en esta congregación. Tal vez no va a ser en sí una diaconisa, no va a ser presentada como diaconisa, pero va a ser una mujer generosa, que diga, hermano, yo voy a traer un refrigerio tal día, y que ella traiga los refrigerios todos los días, amado. Está dando un servicio al pueblo de Dios. ¿Ven? Está dando un servicio a la iglesia de Cristo. Pero aquí, amado, dice Pablo que ayuda al pueblo, y dice la palabra, y Pablo dice, a mí mismo me ha atendido. Amén. Pero, insisto, qué lindo sería si la esposa del diácono trabajara a su par. Sería lindo, más hermano. Porque no habría malos pensamientos. La iglesia caminaría como tiene que caminar. Amén. Entonces, pero
Vemos la base, amado. A los 7 varones que llamaron fueron hombres. Amén. Fueron hombres. A predicar el evangelio fueron hombres. Jesús llamó a hombres, no llamó a ninguna mujer. Ahora, eso no quiere decir que las mujeres no puedan predicar. Pueden predicar, pueden enseñar. Pablo dice, amén. Enseñar a las hermanas, a sus hijos. Es un privilegio hacer eso. Amén. Entonces, para ir terminando, amado hermano, en el capítulo 3 y verso 11 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Amén. Así tienen que ser las hermanas que son servidoras. En el caso de hermana Rosa, hermana Miriam y las que Dios agrega. Amén. Dice la palabra, las mujeres asimismo deben ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Es decir, en un servicio. Amén. Porque a veces incomodan las cosas. Mire, que alguien le diga: hermano, ¿me puedes traer una botella de agua, por favor? Yo servirte a ti una botella de agua. Tú me estás diciendo a mí que yo te traigo una botella de agua. ¿Acaso no puedes levantar por ti y por ella? Pero las hermanas, hermanos, siempre tienen una buena atención. Ahora, hermanos, nunca malinterpreten las cosas. Si una hermana lo atiende de una forma especial, conforme la palabra dice, nunca malinterprete las cosas. O nunca malinterpretar las cosas. ¿Amén? Porque las hermanas son servidoras dentro de la congregación. ¿Amén? Ellas son las que se esfuerzan en traer un refrigerio. Ellas son las que se esfuerzan a madurar, no solamente las mujeres, también los hombres. Pero específicamente son las mujeres las que son más detallistas en esta forma. Traer un refrigerio y atender al pueblo de Dios. Ahora no solamente ellas. Nuestra hermana Eva, yo la he visto sirviendo, compartiendo el refrigerio. Así Joana puede ser, hermana Flor, yo las miro atentas, sirviendo al refrigerio, a los hermanos. Y eso es bueno, eso se mira bien. Amén. Pero sin ningún mal pensamiento. Porque cuando vienen los malos pensamientos y vienen los celos, ¿y por qué le diste al hermano y a mí no me diste? A él sí lo atendiste, a mí ni siquiera me volteaste a ver. Ah, ya ve, así pasa. Y tal vez era su mejor guiso, el preferido de usted, y no comió nada usted. Enojado. Y otro a poco no le toca. Así es. Lo bueno que comí en la casa. Porque aquí la mujer ni a voltearlo vio. Usted nomás pasó que la mujer pasaba, pero usted casi llamándole la atención. Puro olor. Y nada que le dan. Así pasa. Bueno, usted no me dejará mentirle, no me dejará que yo lo engañe a usted, pero así es la cosa. Por eso las hermanas dicen: mujeres honestas a sí mismos, fieles en